En detalle. Afganistán e Irak son apenas dos ejemplos de la política intervencionista de Estados Unidos en el mundo. Pero durante los últimos meses, África se ha convertido curiosamente en un punto importante en la agenda geopolítica. Desde hace siglos, el continente era simplemente uno más del cual las potencias occidentales explotaban y robaban sus recursos. ¿A qué se debe este interés actual de Washington y Bruselas por África? Para intentar responderlo, tenemos a nuestro compañero Alejandro Díaz aquí en el estudio con el segmento En Detalle. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Melanie, y saludos a nuestra audiencia. África históricamente ha sido un continente colonizado y saqueado. No es de gratis que la región sea actualmente el epicentro de las mayores crisis humanitarias del planeta. Hambruna, pobreza, conflictos políticos, entre otros. Sin embargo, como si borrar la historia se tratara de una tarea fácil, los causantes de estos problemas buscan acercarse nuevamente a la región. África es un continente tan afortunado como desgraciado. La geografía, por un lado, le ha dotado de una riqueza natural incomparable, y la geología, por el otro, le ha colocado junto al viejo continente. Dos factores que desde el punto de vista europeo pusieron a África en la mejor posición para ser colonizada. Estamos a finales del siglo XIX, el último cuarto, hay una crisis muy importante en Europa y África es una solución fundamental porque África lo que va a aportar es mercados para la inversión europea, a su vez va a suponer mano de obra, está abolida la esclavitud, pero aunque está abolida la esclavitud, en las condiciones de la mano de obra africana prácticamente es lo mismo, es esclavitud, ¿no? Es materias primas, pero también a su vez es un momento de un boom demográfico muy fuerte en Europa y las colonias africanas, a lo mejor en menor medida evidentemente que puede ser América o Australia, pero sí que también sirven para en algunos lugares determinados llevar ese excedente de población. Hasta 1880, África era un territorio prácticamente inexplorado y muy pocas regiones estaban sometidas a la soberanía de los países europeos. Solo se encontraba Argelia para los franceses, Egipto, que estaba bajo el control del Imperio Otomano, o la colonia del Cabo, que le pertenecía a los británicos, desde donde organizaban el tráfico de esclavos y el saqueo de sus recursos, sin contar con las colonias belgas, portuguesas o españolas. Es decir, solo el 10% de África estaba en manos extranjeras. Sin embargo, en tan solo 30 años, el mapa geopolítico del continente cambió bajo el denominado Reparto de África, que inició en 1885 en la Conferencia de Berlín, profundizando las desigualdades de la región e iniciando otras. De las cuales Francia, toda esta región azul, y Reino Unido, toda esta región rosada, fueron los que más ocuparon territorios. Y si bien para 1960 los movimientos nacionalistas le permitieron a 17 países africanos conseguir su independencia, muchas zonas de la región no corrieron con la misma suerte, y las otras quedaron marcadas por la colonia europea. África ha pagado enormemente las consecuencias de su independencia. Aunque los estados tienen la soberanía de los recursos que yacen en el subsuelo, la explotación queda en manos de empresas extranjeras, con la tecnología suficiente para extraer los minerales. 60 años después de los movimientos revolucionarios, el continente se enfrenta a una triple crisis: la alimentaria, la financiera y energética, lo que ha desembocado también en un problema migratorio, como se pudo ver entre Marruecos y la región española de Melilla a finales de junio. Según el informe del Consejo Noruego para los Desplazados, 10 naciones africanas lidian con la crisis migratoria más desatendidas del mundo, siendo la primera la República Democrática del Congo. Asimismo, el clima cada vez más inestable, sumado a los constantes conflictos regionales y mundiales, ha hecho que más de 44 millones de personas que viven en la región de África Central, Oriental y en el Cuerno necesiten ayuda humanitaria, y más de 30 millones padecen graves niveles de hambre en Etiopía, Somalia, Kenia y Sudán del Sur. Una de los factores que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Níger, es que tenemos casi el 40% de la producción agrícola ha caído este año. Eso es un dato
muy, muy importante. Por otro lado, también tenemos que ver que hay otros factores importantes como lo que es el conflicto y la inseguridad en la zona, especialmente del Sahel. Y como ironías de la vida o como un movimiento desesperado, el país colonizador realiza una gira en regiones anteriormente colonizadas y critica el colonialismo. Hablo en un continente que ha sufrido el imperialismo colonial. Rusia es una de las últimas potencias coloniales imperiales. Decide invadir. Las consecuencias de la carrera por África, o también conocida como la repartición de África, fueron gigantes. En el Consejo de Berlín de 1885, los representantes de 7 estados trazaron fronteras injustas en un periodo de 3 meses, ignorando a los grupos étnicos de estos territorios. Antes del reparto de África existían 2 estados independientes estables. Liberia, que había sido colonia de Estados Unidos y consiguió su independencia en 1847, y el otro, Abisinia, hoy conocida como Etiopía. En la Conferencia de Berlín se respetó la soberanía de Liberia, pero no de Abisinia. Sin embargo, el pueblo etíope resistió la invasión de Italia y mantuvieron su independencia. El resto del continente quedó en manos de estos 7 países. Francia se quedó con Argelia, Túnez, parte de Marruecos, África Occidental Francesa y la África Ecuatorial Francesa, Djibouti, Madagascar e Islas Comoras. Por su parte, los británicos ocuparon Egipto, Sudán, África Occidental Británica, Somalilandia, Rodesia del Sur y del Norte, Nigeria, Mauricio y las actuales Sierra Leona, Gambia, Ghana, Botsuana, Sudáfrica y Malawi. España se quedó con la parte actual de Marruecos, del Sahara Occidental y Guinea Ecuatorial. Asimismo, Portugal se quedó con las actuales Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe. Alemania, por su parte, se quedó con Camerún, Nigeria, Tanzania y Namibia. Italia controló las actuales Libia, Somalia y Eritrea. Y Bélgica se quedó con el Congo belga, al centro del continente, aunque el territorio fue propiedad de su rey Leopoldo II, quien autorizó el saqueo de recursos con indígenas esclavos y realizó un genocidio que mató entre 5 y 10 millones de personas. Con el paso del tiempo, estos límites territoriales coloniales se fortalecieron, y con el boom de independencias en el continente en 1960, las fronteras injustas marcaron diferentes conflictos en África, como la división de Sudán o la independencia de Eritrea de Etiopía tras años de guerra. Una muestra también de lo forzada que fueron estas fronteras se encuentra en Namibia, que el norte de su territorio se extiende de una forma muy particular hacia el este. Esto se debe a que los alemanes querían unir sus posesiones entre la actual Tanzania y Namibia a través del río Zambezi, dejando en el camino una cuádruple frontera, algo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Otro es el caso del pueblo nómada Tuareg, cuya población se extiende por 5 países del África: Malí, Burkina Faso, Níger, Libia y Argelia. Distintos hechos que explican por qué el continente africano también ha sido históricamente conocido por sus conflictos. Y a pesar del evidente desinterés que mostraron estos países occidentales con la población africana, incluso en años recientes, ahora las grandes potencias como Estados Unidos, Francia y Japón buscan fortalecer sus relaciones con los países africanos, justo en el momento cuando Rusia y China llevan más de una década realizando grandes inversiones en infraestructuras en el continente negro. Podemos esperar un paquete de al menos 150.000 millones de euros para África durante los próximos 7 años. Este es el primer paquete de nuestra estrategia Global Gateway. El bloque occidental busca mejorar sus tensas relaciones con África, mientras vive una de sus mayores crisis económicas. En el programa de hoy abordamos la situación económica en Europa. ¿Se acerca la región y el mundo a una nueva recesión? La volatilidad del contexto mundial actual ha implicado una serie de retos nuevos para Europa en su ambición de mantener su narrativa política en la región.
Alineada a los Estados Unidos, el bloque europeo ha visto en África una esperanza luego que el continente ha pasado de ser una zona totalmente conflictiva a una con planes de desarrollo económico a través del mecanismo Sur-Sur. Esto le permitió a los africanos en el 2014 tener una gran agenda periódica que se llamó Agenda 2063, con planes a largo plazo, donde lo importante era el crecimiento económico, la superación de los problemas políticos como golpes de estados, la movilidad de los factores como el factor humano, pasaporte común, moneda común, entre otros, y la capacidad de negociar en conjunto con otros organismos del mundo o con potencias del mundo. En febrero de 2022, la Unión Europea, previendo el colapso de su economía, anunció la mayor inversión de su historia en África. Se trata de más de 150.000 millones de euros bajo la iniciativa Global Gateway, que irán destinados a la infraestructura de África. Asimismo, el presidente francés Emmanuel Macron ha realizado en este 2022 2 giras a países africanos para estrechar sus lazos. Sin embargo, los abucheos contra su presencia no faltaron, sobre todo durante su última visita en Argel. Argelia, casualmente, es uno de los estados exportadores con las mayores reservas de gas natural en el mundo y principal productor de África. No es casualidad que en medio de la subida de los precios del gas a nivel mundial y la reducción en la dependencia hacia Rusia de los países europeos, Francia busque otras alternativas. Por su parte, funcionarios de Estados Unidos también realizaron una gira a mediados de agosto a la República Democrática del Congo y Sudáfrica, donde se conversó sobre una inversión en materia de seguridad, agricultura, salud y energía limpia. Algo que paralelamente también anunció el gobierno de Japón con un apoyo de más de 30.000 millones de dólares en los próximos 3 años para el desarrollo de la región. Pero, ¿por qué tanto interés ahora? Los africanos están muy conscientes de este poder político, de esta diplomacia blanda, y están muy atentos a que esto no se les escape como pasó después de 2011, cuando cae Gaddafi, caen otros mandatarios simbólicos de la región. Entonces, el acercamiento se va produciendo, se va acelerando, porque el mundo occidental comprende que necesita recursos, pero ya no puede hacerse de ellos, sino que tiene que negociar. En la última década, tanto Rusia como China han incrementado sus influencias significativamente en la región. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha comenzado su gira diplomática por África. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se encuentra en Uganda en su tercera escala como parte de su recorrido por los países africanos. A inicios de 2022, funcionarios chinos realizaron una gira por Eritrea, Kenia y Comoras, donde promovieron 9 proyectos de cooperación anunciados en el 2021 y fortalecieron otros lazos en materia de economía, inversión y agricultura. Además, condonarán a 17 países del continente un total de 23 préstamos sin interés que ya habían vencido a finales de 2021. Lo mismo hizo el gobierno ruso cuando a finales de junio de 2022 sus funcionarios realizaron una visita por Egipto, Etiopía, Uganda y la República Democrática del Congo, donde no solo se demostró que Rusia no está aislada, sino que también fortalecieron la cooperación comercial e industrial bilateral. En 1880, cuando se dio la repartición de África, Europa estaba en medio de una preocupante crisis, una situación similar a la que vive actualmente el bloque. Sin embargo, la diferencia más de un siglo después es que la conciencia del pueblo africano es distinta y ya no permitirán que otras colonias decidan sobre ellos. Con esto me despido, buenas noches y volvemos contigo, Melanie.